12:22, bienvenido, doctor David Mariscal, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo estáis vosotros? ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Muy Para buenos hablar días. hoy, atención, de cefaleas y migrañas. ¿Hay diferencia entre las cefaleas y las migrañas? La migraña es un tipo de cefalea. Digamos que hay cefaleas primarias, que son las que el dolor es el principal síntoma, secundarias, que te duele la cabeza porque estás enfermo por otra cosa, y la migraña, digamos que es el episodio que más estamos estudiando últimamente y que también, como decías al principio, también puede suceder en niños. Bueno, es raro que a alguien no le duela la cabeza, muchas veces no sabemos por qué, por estrés, por lo que sea. Teléfono 925 28 87 91, nuestro WhatsApp, si lo prefieren hacer a través del teléfono, 660 37 39 30. Está esperando el doctor David Mariscal contestarles lo que quieran. Y yo le decía al doctor Mariscal ahora cuando está el maquillaje, digo, doctor, ¿te duele la cabeza? Y me decía ya, tío, pues la verdad es que yo soy una persona que habitualmente no me suele doler la cabeza. Sin embargo, la migraña afecta entre un 12 y un 16% de la población y más a las mujeres. ¿Por y qué? más a las mujeres. Bueno, parece ser que tiene que ver también con el desencadenante, que generalmente puede tener una causa hormonal. De todas formas, los científicos están viendo que tiene más que ver con el tema genético que con el tema incluso vascular, porque los vasos, siempre estamos diciendo, los vasos es porque se constriñen, luego se relajan y te produce el dolor de cabeza. Bueno, interviene en ese dolor de cabeza, pero se está viendo que es más la genética, es decir, que los niños que le duele la cabeza, que por cierto suele ser a partir de los 5 o 6 años en adelante, aunque los adolescentes tengan más dolores de cabeza, también lo podemos encontrar en niños, suelen ser hijos de padres migrañosos. Qué curioso. ¿Y en los últimos tiempos es algo más habitual en la consulta del médico? Bueno, os tengo que decir que el 25%, un cuarto de las consultas de los médicos de atención primaria son por cefalea, son por dolor de cabeza o por migrañas. Claro, porque el dolor de cabeza es una cosa nos puede muy asustar, frecuente, doctor ¿no? Mariscal, Sí. y es importante que cuando tenemos un dolor de cabeza vayamos al médico. ¿Qué síntomas vamos a notar que van a hacer que tengamos que ir a una consulta médica? Bueno, el dolor de cabeza, como bien dices, yo creo que lo hemos tenido todos. Todos sabemos cuando es una cosa transitoria, cuando es algo pues o que hace mucho calor, o que estamos muy cansados, o que tenemos falta de sueño o exceso de sueño, que también suelen También ser duele la causas cabeza por que exceso de sueño. Y todos sabemos identificar cuándo son esas cosas. ¿Cuál es el problema? Cuando empezamos con las migrañas. Las migrañas es una entidad por sí sola que consta de varias fases. Una que llamamos pródromos, que pueden ser desde unos días hasta unas horas antes de que ocurra la siguiente fase. Puede ser por fatiga, puede ser por depresión, puede ser por cansancio, por fatiga. A continuación aparece el aura. El aura es como un aviso. Vamos a explicar eso del aura, exactamente. Ojo que va ya el dolor. Y eso también puede ser unas horas antes. Y esa aura puede ser una cuestión visual, es decir, veo como si fueran puntitas, o noto como que se desenfoca un poco, o puede ser también auditivo, puedo escuchar un ruidito, un tinnitus que decimos en medicina. O incluso el dolor de fondo. A mí es verdad que muchas veces me pasa, digo, uy, lo tengo ahí, va a venir. Exactamente. A continuación viene el dolor. En el caso de la migraña suele ser pulsátil, es decir, por eso como un hablábamos, corazón latiendo dentro de la exactamente, por eso cabeza. decíamos lo del tema vascular, ¿no? Generalmente suele ser unilateral, suele doler solo en un lado del cerebro, de la cabeza, y puede ser, bueno, pues cada migraña es un mundo. Recomiendan incluso meterte en una habitación a oscuras, o las personas que sufren migraña dicen que se encuentran así mejor. Es que ¿Por qué piensa, notan alivio de esa manera? Claro, tú piensas que la luz les molesta, los ruidos molesta, los olores les molesta, muchos de ellos tienen náuseas, tienen vómitos, entonces lo mejor es bajar persianas, tumbarse, reposar y dejar que eso vaya pasando. Afecta tu sentido del equilibrio, o sea, que te mareas totalmente. ¿Sería bueno en ese momento coger una pastilla, un analgésico, o cómo recomiendas tratar ese dolor? Digamos que el mejor aviso es cuando llega la aura. Lo que tú estabas diciendo de ya viene. En ese momento hay que empezar, porque es más fácil atacar, acometer ese dolor de cabeza, esa migraña, cuando empieza a avisarnos de que va a venir. ¿Y qué tomamos? ¿Un paracetamol, ibuprofeno? Yo por cámara no vamos a recetar, por supuesto que no, tiene que ser su médico el de cabecera. Pero hay una medicación específica de migrañas. Hay un arsenal tremendo, es decir, lo que tenemos que hacer es llegar una vez que tengamos ya las crisis migrañosas, hablar con nuestro médico de cabecera y que sea el que vaya probando junto con el neurólogo o por su cuenta, que tiene una gran experiencia también los médicos de atención primaria, y iremos probando distintos medicamentos. Estamos hablando con el doctor Mariscal de cefaleas, de migrañas, 925 28 87 91, cualquier consulta que quieran hacer. Este es su momento en Estando Contigo. Y le quería preguntar yo, doctor Mariscal, ¿por qué las migrañas se dan más en mujeres que en hombres? Que hablábamos al principio, posiblemente por el tema hormonal, que está más relacionado. Hay unos factores desencadenantes tremendos. Hablábamos hace no mucho de las intolerancias alimentarias. Hay alimentos que pueden directamente... Claro, eso es importante hablar de la alimentación y las migrañas. ¿Cómo influye? Pues
si tú eres intolerante a un alimento, yo de hecho en consulta tengo ahora mismo 5 pacientes que han acudido a todos los neurólogos, han estado con todo tipo de tratamientos y resulta que es que era un alimento que le estaba produciendo esa migraña. Por ejemplo, ¿cuál alimento si se puede decir? Puede ser cualquiera, puede ser Cualquier una harina, alimento puede A ser mí me queso, pasa con puede ser chocolate. vino, puede ser Qué chocolate, curioso. puede ser... Esos son los típicos, pero hay personas que tienen intolerancia a determinados alimentos. Y esa intolerancia provoca la migraña. Vamos a hablar de por qué una migraña se puede hacer crónica Sí. y si tenemos que intentar evitar eso, se puede evitar. Pero WhatsApp. antes tenemos un WhatsApp. Yo tuve migrañas hace años y se convirtió en epilepsia. ¿Suelen ser los dolores de cabeza por el sol o por demasiados ruidos? Pueden ser, por supuesto, claro que sí. Como hemos dicho, el desencadenante puede ser por alimentos, por medio ambiente, es decir, por una presión atmosférica alta, por excesivo sol. Es decir, ahora que estamos sufriendo este clima, hay mucha más gente que tiene más migraña. Pero que se convierta en epilepsia, ¿eso es posible? Puede ser. O sea, que ser. la misma migraña- Digamos, no, la migraña, digamos que era un síntoma y el O sea, que paciente... realmente lo que tenía era epilepsia pero y... que era un síntoma asociado. De hecho, hay muchos problemas también psiquiátricos asociados con dolor de cabeza y puede ser un síntoma que el neurólogo tiene que detectar rápidamente para enviárselo al psiquiatra o a otro compañero. Cuando decimos que una migraña es crónica, La migraña por sí es crónica, es una Siempre. cosa episódica, efectivamente. Podemos tener de vez en cuando una cefalea, pero cuando tenemos ya la migraña, digamos que cada X tiempo puedes tener de 1 a 2 al año, como puedes tener una cada mes. O se sea, pueden evitar porque habrá gente que dice, yo tengo esa Sí. tendencia a tener... ¿Cómo? Sí, lo primero identificar ese factor desencadenante, porque personas que llevan muchos años con migrañas saben cuándo va a empezar. Es decir, me he tomado una cerveza o me he tomado un vino o he comido no sé qué y al rato he tenido uno, pues intentar evitar esos factores desencadenantes, Por ejemplo, el tabaco. por ejemplo. Duele la cabeza con Por el ejemplo. tabaco, pero también yo creo que es importante y dejar claro hoy, y para eso está aquí el doctor Mariscal, que además es experto en nutrición, que supongo que estáis dando cuenta que hay más casos de personas que toman un determinado alimento y tienen migrañas. Quizás eso es algo Pero que no un determinado que se alimento como si fuera desconocía. solo uno, es decir, O los varios clásicos, alimentos, los clásicos, eso los es. que hemos dicho que decía también Alfonso, el chocolate, el queso curado, el alcohol, todos esos son los clásicos. Habría que Pero luego hacer un test aparte de hay test intolerancias. exactamente Pues yo para- seguramente me tendría que hacer un test y comprobarlo. Fíjese, antes de ayer, por la noche, me apetecía tomar chocolate, pero no lo hago porque sé que me duele la cabeza. Es Sí, sí, curioso. está muy Oye, relacionado. Tenemos otro WhatsApp. Me han diagnosticado migraña sin aura. Mi hija con 10 años empieza con dolores de cabeza con mareos. ¿Podría ser hereditario? Nos pregunta Sí, Mercedes. lo que acabamos de decir, Mercedes. Hay un porcentaje altísimo de niños que padecen ya problemas de cefalea y de migrañas, que son hijos de padres migrañosos y padres con este mismo problema. Volvemos a insistir, puede haber migrañas con o sin aura. Exactamente. Bueno, es que el aura, digamos que es una cosa como que se oye mucho, solamente el 30% de los migrañosos tienen aura. Es decir, ¿Tendría aura la niña de Mercedes también? Seguramente si ya no la tiene. No lo de sé. momento no lo sabe. Ella dice que la niña podría Claro, tener dolores de cabeza. Ella se hará experta en su dolor de cabeza, desgraciadamente, en su migraña, y sabrá reconocer cuándo se empieza a acercar ese dolor de cabeza y tendremos que aprender nosotros de su experiencia para poder tratarla adecuadamente, ¿no? Doctor Mariscal, hemos hablado de que bueno, podemos frenarla con ciertos analgésicos, pero ¿hay terapias alternativas para...? Sí, bueno, digamos que lo que tú me contabas antes fuera de cámara, de lo que te decía tu madre, del sangrado y tal, hay muchas técnicas y muchas soluciones alternativas. El frío, estos paquetes de gel azul que se meten en el congelador, hay muchos migrañosos que encuentran alivio poniéndoselo en la zona donde les duele, porque pensar que hay muchos tipos también de migrañas. Hay uno que se llama enracimo, que esa es muy grave, que puede dar varios al día, que normalmente afecta al ojo, por encima del ojo, la zona temporal, y es que como ya empiece es muy difícil atajarlo. Entonces, con este frío, hay Gel otros... frío. Gel frío. Hay ¿Qué otros más? que se ponen las manos o una cinta apretada, ¿Una cinta, sujetando... una goma? Sí, o una banda o un una banda. pañuelo, Y te tapan los ojos. sujetando sobre Las todo sienes. esas zonas donde más le duele. Y luego hay otros pacientes que nos comentan que han ido a terapias alternativas, a quiropráctica, a acupuntura. La quiropráctica funciona muy bien con el Sí, tema de las migrañas. Sí, sí. Yo tengo Y entendido entonces, que sí. bueno, pues como no solamente va a ser medicación, sino que tenemos que buscar todo aquello que le pueda aliviar al paciente, por supuesto que lo busquen, que lo indaguen, que como decimos, cada migraña es un mundo, cada persona con migraña tiene una migraña individual, sola, o sea, y entonces tiene que conocer cómo mejorarla. Muchas veces, cuando tenemos un dolor de cabeza,
tomamos cierto medicamento. ¿Puede ser que llegue un día en que ese medicamento ya no nos haga nada y haya que cambiarlo? Pero no solamente eso, Alfonso, sino que hay migrañas o cefaleas que aparecen por abuso de analgésicos. ¿Ah, sí? Sí, o sea, no solamente es que este ya no me... Es como que el cuerpo ya... Esto no reacciona, que me dé algo más fuerte, ¿no? Sino que además hay efecto rebote debido a esos analgésicos. Pero es que me voy a hacer una reflexión sobre eso, porque muchas veces gente que tiene tendencia a dolores de cabeza, cuando llega esa hora, me tomo rápidamente esto que me lo quita. Y de repente, a ver, hay que aguantar. no, te has enganchado, ya sabes que igual al mes te has tomado X analgésicos para prevenir. Igual deberíamos aguantar un poquito. Bueno, no lo sé, es que es muy duro, es que es muy duro. Claro, Antes hablábamos de la fibromialgia fuera de cámara, ahora hablamos de las migrañas. Son enfermedades que desgraciadamente que están ahí, que las personas que la padecen saben lo duro que es convivir con ese dolor. Cuando de hecho tratamos al paciente, lo primero que tenemos que explicar es que es una entidad que no se cura, que se puede controlar el dolor para que la vida, la calidad de esa vida sea mucho mejor. Pero el que padece todos los días o casi todos los días una migraña, tenemos que darle lo que esté en el libro. No, por supuesto. Bueno, yo me refería más a migrañas como que muchas veces por un pequeño dolor ya nos estamos tomando algo y a veces nos automedicamos demasiado, pienso. En algunos casos, ahora nos viene bien preguntar, por Evidentemente, ejemplo, migrañas, Alfonso, hablando de esos dolores que tenemos las mujeres cuando tenemos la regla, por ejemplo, esos dolores menstruales, ¿ahí sí que conviene o hay que tomar una pastilla para calmar el dolor o conviene aguantar? Hay que muchas veces no sabemos cómo actuar. mujeres que, como decíamos antes, de causa hormonal, que la menstruación les provoca esa ¿Los anticonceptivos migraña. también provocan dolor de cabeza? En algunas pacientes también lo han dicho. Entonces, sí que es bueno, ya te digo, primero conocer. Hay mujeres que pasan ese periodo sin ningún tipo de dolor, sin una molestia o ligeras molestias. Evidentemente, esas personas no tienen que tomar nada. Pero personas que están con un gran dolor que les invalida para hacer una vida normal, para llevar su día a día, las personas tenemos que prevenir antes de que ocurra. Por eso yo siempre digo que tampoco pasa nada, pero cuando tienes el dolor, lo mejor es tomarte algo antes de que vaya más. Tenemos ahí un WhatsApp de Juan, tengo migrañas desde los 8 años y va en aumento. Ahora tengo 47 y no mejoro nada, a pesar de tomar a diario Zomic, no entiendo, Zomic. Es un medicamento. Zomic Filas, será un medicamento, Zomic Filas. ¿Algún consejo para poder mejorar? Bueno, esta persona es auténticamente ya un experto, mucho más que yo, en su migraña. Y sabrá, eso que está hablando es un tipo de medicación, que es igual que hablamos de los salicilatos o los corticoides, estos se llaman triptanes, y que digamos que es lo más eficaz que existe contra la migraña. Hay distintos tipos, distintas familias, y también de vidas medias de ese fármaco, es decir, que duren más en el tiempo. Si su neurólogo no le ha dado más recursos, desde aquí, sin conocerle, era Alfonso, ¿no se llamaba Alfonso o me ha parecido que decía Alfonso? Bueno, desde aquí, Juan, desde aquí la verdad es que es complicado decirle... ¿Pero puede ser que le haya dejado de hacer efecto el medicamento que tomaba? ¿De tanto tiempo tomándolo? Puede ser que necesite una combinación no solamente de un fármaco, sino de dos. También podríamos recomendar a lo mejor a Juan incluso la posibilidad de buscar terapias alternativas que tampoco le van a venir nada mal. Convencido que terapia craneosacal, por ejemplo, las habrá buscado seguro, ¿no? Y si no, que lo intente. La quiropráctica va muy bien porque manipula, digamos, sobre todo las primeras vértebras y es donde alivia bastante ese tema. Pero bueno, yo estoy convencido que lo habrá probado todo, ¿no? Y si no, pues que pruébalo. Desde los 8 años, Desde los 8 años, Es que muchas veces no nos damos cuenta del sufrimiento de muchas personas preocupadas de migrañas. En fin, doctor, que ha sido como siempre un placer. Claro, hoy hablando de cefaleas y migrañas, intentando darle un poquito de luz. Y esperemos que este verano pues tengamos menos. Y no aguantar por aguantar el dolor de cabeza. Y lo eso que también estamos hablando del tiempo, que vayan siempre tapaditos. Ahora en verano, por ejemplo, es una época muy frecuente con dolores de cabeza y migrañas y sobre todo cuidado con el sol, ¿eh? Cuidado con el sol. De verdad, lo que hablamos la semana pasada con el tema de las insolaciones, no cuesta nada, una pamela, un sombrerito, una gorrita. Ya me compré la pamela que me dijiste. ¿Te la has comprado? Bueno, pues muchas gracias. Muchas Atención gracias. porque nos vamos